Ponerse de pie. San Juan, perdón, segunda carta, segunda epístola de Juan. Segunda epístola de Juan, capítulo único. Vamos a leer todo el libro de segunda de Juan porque es una epístola bien corta. Segunda epístola de San Juan Apóstol. Vamos a leerlo de los versículos 1 al 13. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen. O vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primero, todos ustedes el segundo, y concluimos todos en el versículo 13. Segunda epístola de Juan, capítulo único, versículo 1. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Todos juntos. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Un libro bien corto de la Biblia, pero como vamos a ver esta noche, es un libro con muchos principios bíblicos importantes para nuestra vida. En esta noche vamos a estar predicando sobre este libro bajo el tema Vigilantes en Cristo. Vigilantes en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más en tu casa hoy día domingo. Padre, para continuar alabándote, Señor, continuar disfrutando de los beneficios de estar en tu casa. Rogamos en este momento que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda traer convicción en nuestras vidas para transformación, para santificación y también para salvación alguna más en Cristo. Padre, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El escritor de esta epístola se identifica a sí mismo como el anciano. Si usted nota, en el primer versículo dice el anciano. Este escritor no se identifica con su nombre, sino con este título, el anciano. Pero usted y yo sabemos, porque lo dice el título en otras Biblias, que fue escrito por el apóstol Juan. Y la iglesia históricamente siempre ha señalado al apóstol Juan como el escritor humano o el autor humano de esta epístola. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el apóstol Juan no simplemente se identifica como el apóstol Juan? ¿Por qué él se identifica como el anciano? Es posible que este título
con este título, Juan quería destacar su edad. Recuerde que Juan, cuando escribe estas cartas, ya era un hombre anciano realmente, era un hombre de una edad avanzada. Muchos piensan que tenía alrededor de unos 80, 85 años de edad para este tiempo. Otra razón pudiera ser que utilice la palabra anciano en vez de apóstol, porque para esta época ya los apóstoles, todos, el resto de los apóstoles había muerto, incluyendo el apóstol Pablo. Recuerde que todos ellos murieron de una manera trágica, por martirio. Incluso el apóstol Juan, unos años después de escribir esta epístola, iba a sufrir, ¿verdad? Iba a sufrir un intento de asesinato, de martirio. Usted recuerda que él escribió el libro de Apocalipsis. ¿Desde qué lugar lo hizo? De una isla llamada Patmos, una isla desierta, que hoy día todavía está esa isla, se puede visitar, y es una isla desértica. Y obviamente la razón por la cual los romanos lo enviaron a esa isla y lo dejaron ahí solo era para que se muriera de hambre. Pero ahí Dios aprovechó ese momento para revelarle el libro de Apocalipsis. De manera que entendemos que Juan no se identifica como apóstol y se identifica como anciano por la siguiente razón. Como ya dijimos, los apóstoles habían muerto y el término anciano en el Nuevo Testamento siempre se utiliza, o la mayoría de las veces se utiliza, para referirse al oficio del pastor en la iglesia. Se utiliza la palabra obispo, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3 y anciano en 1 de Pedro 5.1. De manera que el apóstol Juan se está identificando no como un apóstol, sino como un pastor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque recuerde que los apóstoles no iban a estar para siempre en medio nuestro. Su trabajo iba a ser establecer el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La palabra de Dios, que fue escrita por apóstoles y profetas. Cuando los apóstoles murieron, entonces, ¿a quiénes pasaron la autoridad espiritual de la iglesia? A los apóstoles y a los diáconos. Cuando usted y yo leemos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos dice que Cristo mismo a uno constituyó apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas, ¿verdad? Pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí usted ve una cronología de personas, de hombres que Dios estableció para el beneficio de la iglesia. Primero a los profetas, a los apóstoles, los evangelistas, que como Felipe eran personas que iban por todos los lugares a llevar el evangelio, y una vez que el evangelio llegaba a un lugar, entonces se establecía una iglesia y eran dejados pastores. Pablo, dice la Biblia, que mandó a Tito a que estableciera pastores en Creta. De manera que el liderazgo de la iglesia iba a pasar de los apóstoles a los pastores y a los diáconos. Se habla del obispado. Si alguna anhela, dice 1 Timoteo 3.1, obispado. O sea, habla del ministerio de un obispo, del pastorado. Y luego habla también del diaconado, aquellos que ejercen bien el diaconado, el ministerio de servir del diáconos. Entonces, pastores y diáconos, Juan quiere identificarse como un anciano porque él mismo estaba ejerciendo el rol de anciano, porque él estaba encargado de las iglesias que se encontraban en la región de Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso. Bien, esta carta va dirigida a una persona en particular. Note, en el versículo 1, dice, el anciano, ¿a quién? A la señora elegida y a sus hijos. Primera de Juan fue escrita, esta carta de Primera de Juan, a las iglesias en general. Se cree que las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, que se encontraban en Asia Menor. Sin embargo, el apóstol Juan le escribe esta carta a una persona en particular, a una señora, a una cristiana, de la cual no se menciona el nombre. Simplemente se menciona su posición en Cristo. Era una señora elegida. Como todos los cristianos hemos sido elegidos para salvación por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Y también se menciona que esta señora tenía hijos.
algunas personas han interpretado esta frase, señora elegida, para señalar de que Juan estaba hablándole o estaba escribiéndole, a una iglesia y que utiliza de manera hipotética el nombre de señora y los hijos que eran los miembros de esa iglesia. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas y estudiosos de la Biblia creen, como su servidor, de que esta señora era una señora literal. Era una mujer cristiana con hijos. Se menciona incluso al final los hijos de tu hermana, se menciona a su hermana, se menciona a sus sobrinos. O sea, que era una mujer real a la cual el apóstol Juan le escribe. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan le escribiría a una cristiana de la iglesia? Bueno, usted recuerda que Pablo le escribió a Filemón, ¿lo recuerda? Y Filemón era un creyente particular, no era una iglesia. Sin embargo, en la casa de Filemón, que era un hombre adinerado, había una iglesia que se reunía. Recuerde que en aquella época no había templos como hoy día tenemos. Y después que surgió la persecución de los cristianos por los judíos, los primeros cristianos judíos se reunían en el templo de Jerusalén. Pero después que surgió la persecución, tuvieron que reunirse en casas. Aparentemente, esta mujer cristiana, tenía en su casa una iglesia que se reunía. Eso explica por qué el apóstol Juan le escribe a esta señora y también por qué habla en plural cuando escribe esta carta. O sea, esta carta iba dirigida a esta señora cristiana, una hermana sierva de Dios, que en su casa se reunía una iglesia posiblemente. ¿Y cuál es la importancia de escribirle a esta señora, a esta cristiana? De que como en su casa se reunía una iglesia, lo que ella hiciera o no hiciera iba a afectar ¿a quién? Iba a afectar a la iglesia del Señor. O sea, esta creyente, sus acciones, buenas o malas, podían influir en aquellos creyentes que se reunían en su hogar para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, era importante para Juan escribirle a esta señora y a sus hijos acerca de este tema tan importante. Es el tema de estar vigilantes en Cristo. Recuerde que en los últimos mensajes hemos estado viendo acerca de la falsedad. Segundo de Pedro trata acerca de los falsos maestros. Y nos dice que andarán personas predicando un falso evangelio, falsas enseñanzas, hombres réprobos en cuanto a la fe, y así Pedro habla muy fuerte en contra de esos falsos maestros. Primera de Juan trata acerca de los falsos cristianos, falsos creyentes, aquellas personas que dice Juan que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubieran que permanecido. Pero salieron para que se sepa de que no todos son de nosotros, es la palabra de Dios. Entonces, Primera de Juan habla acerca de falsos cristianos. Y esta carta de Segunda de Juan habla acerca de falsas doctrinas. Entonces tenemos falsos maestros en Segunda de Pedro, falsos cristianos, Primera de Juan, y falsas doctrinas. Y en medio de tanta falsedad, hermanos, en el mundo y en la iglesia de Cristo, el Señor nos manda, nos exhorta a estar como vigilantes. Mira lo que dice el versículo 7 de Segunda de Juan, versículo 7 al 8. Dice, porque muchos, ¿quiénes? Engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice el apóstol Juan de que han surgido en el mundo muchas personas que van a estar engañando a los cristianos, engañando a todo el mundo, y que van a negar que Jesucristo ha venido en carne, y por lo tanto, por esta razón, por esta falsedad, estas falsas doctrinas, falsos maestros y falsos creyentes,
tenemos que estar vigilantes. Mirad por vosotros mismos. Mirad. Esa palabra mirad tiene que ver con estar vigilante, estar observando las cosas, estar velando, como dice la palabra de Dios en muchos versículos, que vamos a estar velando porque hay enemigos alrededor nuestro. Dice la Biblia que velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchos cristianos que viven de una manera muy descuidada. Piensan como que nada malo le va a pasar. Y dice la Biblia que el que piensa que está firme, mire, la misma palabra, mire que no caiga. Si tú no quieres caer, hermano, si tú no quieres ser engañado, tú debes estar velando. Amén. Debes estar vigilando. No puedes vivir en un mundo malo, en un mundo de falsedad y pensar de que todo está bien, de que a ti nada te va a pasar, porque el que cree que está firme puede caer si no está vigilante. De manera que el tema de esta noche es vigilantes en Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema que Juan está tratando de corregir a través de esta epístola? Esta amada mujer cristiana, esta señora a la cual Juan dirige esta carta, estaba cometiendo un peligroso error que podía ser perjudicial tanto para la salud espiritual de ella, como de su familia, como también de la iglesia que posiblemente se estaba reuniendo en su casa. ¿En qué consistía este peligroso error de esta mujer cristiana? Versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa en sus malas obras. ¿En qué consistía el error de esta señora? En que ella le estaba abriendo las puertas de su casa a falsos maestros, a personas supuestamente cristianas con falsas doctrinas, personas supuestamente de Dios, testigos de Dios, pero con falsos testimonios, con falsas doctrinas. Le estaban abriendo su casa a falsos maestros, y estos falsos maestros no venían solos, venían siempre acompañados de sus falsas doctrinas y enseñanzas. ¿Y qué es una falsa doctrina, hermano? ¿Qué es una falsa doctrina? A ver, ¿qué es una falsa doctrina? Lo que no es el evangelio, lo que no está conforme. Pero hermano, ¿quién es el padre de mentira? Esa es la palabra de Dios. ¿Quién fue el primer engañador en este mundo? Dice aquí que han salido engañadores. ¿De qué manera una persona engaña a otra? Tomando la verdad y tergiversándola. El maligno tomó la palabra de Dios y la tergiversó. La mala interpretó. La mala aplicó. Le dio un significado incorrecto y por lo tanto una aplicación incorrecta y por lo tanto llevó a un final incorrecto. Él dijo, con que Dios, ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho, de todo árbol del huerto no comáis. Eso fue lo que Dios dijo. Dios dijo que no podían comer, pero no de todos los árboles, de un solo árbol del huerto. Pero él está tomando lo que Dios dijo y lo está tergiversando. Y hermanos, eso es lo que hacen los engañadores hoy día. Ellos no van a traer una cosa completamente absurda, hermano. Ellos no van a traer una cosa completamente ilógica. Ellos van a traer algo que es conocido para nosotros, y van a usar las palabras que tú y yo usamos, pero con otro significado. Y hermano, ese es el éxito de las sectas. Ese es el éxito de las sectas hoy día. Abundan muchas sectas. El pastor tiene un libro que define aproximadamente 3,000 sectas distintas cristianas o supuestamente cristianas, sectas en Estados Unidos solamente.
con todos los nombres habido y por haber. Usted se va a sorprender de cuántas sectas solamente en el territorio americano hay, supuestamente cristianas, sectas. Y las sectas siempre surgen, como dice Primera de Juan, salen de la iglesia verdadera, salen de la sana doctrina, se apartan de la sana doctrina, se apartan de la verdad, se apartan de la verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dicen que habrán personas que se van a apartar de la fe. ¿Y de qué manera Satanás aparta a personas de la fe, de la verdad? Por el oído. Note que no dice leyendo, sino que escuchando. Como dijo el pastor esta mañana, hermano, si usted lee la palabra de Dios, usted solo, usted no se va a perder. Porque la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y hasta un niño puede leer la palabra de Dios, la Biblia, y entenderla y ser salvo. Pero cuando usted empieza a dejar de leer este libro y empieza a darle oído a interpretaciones de particulares o ideas de particulares, si usted empieza a escuchar falsas doctrinas, empieza a escuchar otras interpretaciones bíblicas, otro punto de vista por ahí, si usted piensa a escuchar esas cosas, está escuchando, dice la palabra de Dios, a demonios y doctrinas originadas del mismo infierno, hermanos. Porque toman la palabra de Dios y la tergiversan. Y así surgen las sectas, así surgen las falsas doctrinas. Hay sectas, hermanos, tan parecidas a la iglesia evangélica real, o sea, a la sana doctrina, que si usted no conoce, ¿verdad?, la palabra de Dios, si usted no entiende, usted se puede dejar confundir. Y muchas personas han salido de la iglesia, han dejado la sana doctrina y se han ido a estas sectas porque dicen que la música es igual, pero ya cantan los mismos himnos que nosotros cantamos, hablan de Cristo, usan los mismos términos que usted y yo utilizamos, sí, pero el significado de eso, si usted pone a estudiar su libro de teología, te pone a estudiar lo que ellos creen, va a entender que es una mentira, va a entender que lo que te lleva es a la condenación, a la perdición. De manera, hermano, que usted y yo tenemos que estar vigilantes, porque dice yo que en el mundo han surgido muchos engañadores, pero no solamente en el mundo, sino dentro del mundo cristiano. Dentro del mundo cristiano. Esta señora cristiana, esta señora era una señora amada por el apóstol Juan, era una sierva de Dios, pero estaba cometiendo un peligroso error. Estaba abriendo las puertas de su casa a falsos maestros. Y dice en 2 de Juan, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Aquí no solamente trata acerca de una visita ocasional o de una visita instantánea. Aquí habla de una visita y de un hospedaje, de una visita de varios días. Aquí habla de hospedar a falsos maestros. El hospedar, hermano, el ser hospitalario, era parte de la costumbre judía. En aquella época, ¿verdad?, los hoteles, los moteles o los hoteles pequeños en las ciudades, las posadas, era muy difícil, eran muchas veces costosos, o a veces estaban ocupadas, o no tenían un buen ambiente, y muchas personas optaban en quedarse, en hospedarse en casa de personas. Y en la comunidad judía era muy común ser hospitalario.
De hecho, en la Biblia habla acerca de que Abraham, ¿verdad?, hospedó a ángeles. Sin darse cuenta, él hospedó a ángeles. Y el apóstol Pedro le manda también a los cristianos de que seamos hospitalarios. ¿No sabes tú que quizás estás hospedando a un ángel, como lo hizo Abraham o lo hizo Lot? Entonces era parte de la cultura judía ser hospitalario con el extranjero, con el forastero, ¿verdad? Y también entre los cristianos en aquella época. Era una virtud el ser hospitalario. Y la palabra de Dios nos manda a ser hospitalario. Y estos falsos maestros, que eran personas que eran falsificadores del evangelio y de la verdad de Dios, se aprovechaban de esta coyuntura e iban por todos los lugares predicando y enseñando su falsa doctrina y se hospedaban en casa de cristianos. Y cristianos incautos le abrían la puerta de su casa y hospedaban a esta gente en su hogar, no sabiendo que esta gente traía un mensaje lleno de mentiras y error. Y como ya explicamos, es posible que en la casa de esta señora se estaba reuniendo una iglesia. Imagínense que esta mujer le abría la puerta a un falso maestro, a un mentiroso, ¿verdad?, a un falsificador de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Ella iba a ser afectada, su familia iba a ser afectada y la iglesia de Cristo también estaba en peligro de ser afectada. Hermano, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos la puerta de nuestra casa. Tenemos que tener mucho cuidado porque estos falsos maestros no vienen solos, siempre vienen acompañados de sus falsas doctrinas y enseñanzas. Pero la única manera hoy día de abrir nuestro hogar a las falsas doctrinas y enseñanzas es a través de visitas físicas. ¿Esa es la única manera en que la falsa doctrina puede penetrar en nuestros hogares hoy día? No, hermanos. Satanás hoy día se vale de muchos medios para penetrar los hogares cristianos con sus mentiras, con sus filosofías, con sus falsas doctrinas, para dañar la salud espiritual de los miembros del hogar. ¿De qué manera Satanás hoy día puede penetrar en nuestros hogares cristianos? Dígame. El Internet, hermanos. Estamos viviendo una era llamada la era de la información. Hay información accesible a todo el mundo, en todo el mundo, como nunca en la historia de la humanidad. Usted quiere saber cualquier cosa, usted simplemente lo escribe en Internet y aparece una infinidad de documentos relacionados a esa palabra, a esa cosa que usted está buscando. Pero no solamente es una era de información, yo creo que es una era de mucha desinformación. Porque así como abundan muchas cosas útiles y reales y verdaderas, también abundan muchas mentiras. Tenemos acceso a tantas cosas buenas, a tantas buenas doctrinas y enseñanzas, pero también tenemos un acceso ahora a tantas mentiras y falsas doctrinas por el Internet, por la televisión, hermanos, por la televisión. Hay canales, ¿verdad?, cristianos, canales cristianos, ¿verdad?, donde puede aparecer uno que otro buen mensaje, un buen predicador, pero esos son los pocos, hermanos, usted lo sabe. La mayoría de esos canales cristianos, supuestamente cristianos, están llenos de basura espiritual. Basura espiritual. Está lleno de cosas que obviamente son al detrimento de la salud espiritual del creyente, que no edifican, que confunden, que distorsionan la verdad y que nos puede arrastrar tras la mentira. Y hermano, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que permitimos en nuestro hogar. ¿Cuáles eran las consecuencias de esta señora abrir su hogar a estas falsas doctrinas, estos falsos maestros? Número uno, estaba permitiendo que en su casa se enseñase falsa doctrina. Estaba permitiendo que en su casa se enseñara, se promoviera falsa doctrina. Y en segundo lugar, estaba de alguna manera u otra participando de las malas obras de estos falsos maestros. Hermano, tenga mucho cuidado en la radio, lo que usted escucha. Amén. Ya dijimos que la manera en que Satanás va a apartar a los creyentes de la verdad
no es a través de lo que están leyendo en la Biblia, sino a través de lo que están escuchando con sus oídos. Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado eso. Me fascina ir en el carro y escuchando algo, una predicación, buena música. Y a veces uno está buscando, ¿verdad? No tiene los CDs o está cansado de los CDs que tiene y se pone a buscar en la radio, ¿verdad? Buena música cristiana. Y lamentablemente aquellas emisoras que uno sabe que no son de sectas, tienen una música que no edifica, mundana, que no te edifica, que no te alimenta tu espíritu, sino que no te edifica. Y tú no quieres escuchar esa música, porque es igual o peor que escuchar músicas, emisoras impías. Entonces vas a una emisora que tiene una buena música, pero unas doctrinas malas. ¿Por qué? Porque tú sabes que es una secta. Hermano, tengamos mucho cuidado, hermano, con eso. Tenga mucho cuidado, porque quizás tú dices, no, yo sé lo que estoy haciendo. Yo voy a controlar eso. Cuando sea la música, yo lo voy a poner, y cuando empiecen a predicar, yo lo voy a quitar. Pero hermanos, llega un punto que como el ser humano, todo se le pega al ser humano. El ser humano es muy influenciable, y sin darse cuenta, usted puede estar pensando y asintiendo lo que esa persona está diciendo, cuando esa persona está contradiciendo claramente la palabra de Dios. Y sin usted darse cuenta, por el oído, puede alejarse de la verdad de Dios. Tenemos que estar muy vigilantes, hermanos, porque estamos viviendo en un mundo donde hay mucha apertura a la palabra de Dios, mucha apertura a las cosas de Dios, pero de igual manera, mucha apertura para que falsos maestros, que dice la Biblia que van a hacer mercadería de la gente. Estamos viviendo en una época donde los falsos maestros son personas que se han hecho de dinero a base de sus mentiras. Es una tristeza. Estaba los otros días buscando, ¿verdad?, en el internet, y me topé con uno de estos evangelistas, de estas personas, estos personajes carismáticos que hay hoy día en el mundo hoy día, estos magnates cristianos que predican, predicadores muy famosos, ¿verdad? Y usted sabe a qué me refiero, qué tipo de personas. Y es interesante cuando estaba viendo, creo que fue por la televisión, cambiando canales, un canal de estos cristianos, vi a esa persona, ¿verdad?, de un país centroamericano, muy famoso, flaquito, bueno, ya usted sabe que es piquitico. Y estaba ese señor, y es increíble lo que ese señor hace. O sea, él te da unos minutos de la palabra, ¿verdad?, de algo, quizá un principio bien sencillo, y después el culto entero, o sea, el tiempo entero es un show, realmente. O sea, él hace una señal de una marca espiritual, él pone en el piso. Él tiene unos diáconos ahí, o unos ayudantes ahí bien fuertes, y él le obliga a cruzar esa línea espiritual que él ha hecho. Y ellos que no quieren cruzar la línea espiritual. Y él dice, cruza la línea, te reto a que cruces esa línea espiritual que yo he hecho. Y vienen esos fortachones, y cuando cruzan la línea, se tiran en el piso y comienzan a moverse como si tuvieran, ¿verdad?, epilepsia, algo. Y después viene el otro y también se tiran ahí unos payasos, hermano, unos payasos. Y la gente ve, y multitudes, hermanos, de gente. No solamente fuera del país, hermanos. Lo han traído al país este año lo trajeron a él. Y también aquí, esa es la moda, hermanos. Esas iglesias supuestamente neoevangélicas se llaman, están llenas de gente que lo que quiere escuchar no es la verdad de Dios, sino ser entretenidos, viendo cosas para entretenerse, pero no para edificarse. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, porque hay muchos creyentes verdaderos de sana doctrina que empiezan a tener atracción hacia ese tipo de cosas, y aún presionan a sus iglesias de sana doctrina para que introduzcan prácticas y cosas de este tipo de iglesias, pensando que eso va a atraer personas, pensando que eso es espiritual, cuando es algo que desvía la atención de la gente a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Pero es interesante que estaba buscando en internet, y hace 20 años atrás o 25 años atrás vi un video de esa persona. Claro, es una iglesia más pequeña, él estaba más delgadito, jovencito, y hermanos, usted yo me estaba deleitando de una buena enseñanza, una buena predicación. Él hizo un estudio doctrinal,
Muy, muy bueno. No hay diferencia con lo que lo que enseñamos aquí y lo que ese Señor estaba enseñando. Yo estaba deleitando con ese Señor y estaba yo sorprendido de qué buena doctrina, bien acorde con la palabra de Dios doctrinalmente. Y hermano, estamos hablando de 30 años atrás. Ese hombre estaba en la verdad. 30 años después, ese hombre se ha apartado de la verdad. Claro, porque la verdad de Dios en un mundo de mentiras no vende. No vende. Porque el hombre de este mundo, los hombres sin Dios aborrecen la verdad. El hombre sin Dios aborrece la verdad. Esta señora cristiana, esta señora creyente de buena doctrina, estaba permitiendo que en su casa habitaran personas con malas doctrinas, y eso podía afectar la salud espiritual de ella, de su familia y de la iglesia que estaba reuniendo en su hogar. Pero el apóstol Juan nos da la clave para contrarrestar la mentira. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Qué te cree? ¿Cuál es la clave para uno como cristiano contrarrestar la mentira del maligno? Con la verdad. El mal dice que se vence con el bien. Y la mentira se vence únicamente con la verdad de Dios. ¿De qué manera el maligno contrarrestaba los dardos de fuego del maligno, las mentiras que Satanás le enviaba? ¿De qué manera Cristo 3 veces contrarrestó las mentiras que el maligno le enviaba? Con la verdad de Dios. Y en estos libros, estas epístolas de 2 de Juan y 3 de Juan, varias veces el apóstol Juan utiliza la palabra verdad. Mira lo que dice el versículo 1, 2 de Juan 1:1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y dice al final: sino también todo lo que han conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad. Versículo 3 dice al final: en verdad. Versículo 4 dice: andando en la verdad. Mira lo que dice también tercera de Juan 1:1, dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Versículo 4 dice tercera de Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La única manera para contrarrestar la mentira es con la verdad. En los bancos tengo entendido que uno de los métodos que los gerentes utilizan para entrenar a sus cajeros para poder identificar los billetes falsos, ¿sabe cómo es? No es enseñándole billetes falsos, es familiarizándolos con billetes verdaderos. Y dura mucho tiempo ellos sintiendo y viendo las características de los billetes verdaderos, sintiendo, ¿verdad?, la textura, los sellos, ¿verdad?, todas las cosas, las características, para que cuando venga un maleante o venga un engañador o alguien, sin darse cuenta, quizás traiga un billete falso, ellos puedan identificar claramente: este billete es falso, quizás por el peso, el color, las características. ¿Por qué? Porque ya se han familiarizado lo suficiente con los billetes verdaderos, que cuando alguien le presenta un billete falso, ellos saben claramente que ese no es un billete verdadero. Y de igual manera, hermano, usted y yo tenemos que estar cada día más familiarizados con la verdad. ¿Y dónde usted y yo encontramos la verdad? En un mundo de mentiras. En la Biblia. Cristo dijo en San Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad.
Y usted y yo tenemos que, para no ser engañados, dice la Biblia que en los posteriores días habrán engañadores engañando y siendo engañados. Pero usted y yo tenemos que cada día, como nos predicó el pastor esta mañana, estar cada día más familiarizados con la verdad de Dios. Hay 4 cosas que Juan nos exhorta en cuanto a la verdad para poder contrarrestar la mentira y el error. Número 1, debemos amar la verdad. Debemos amar la verdad. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Tenemos que amar la verdad. Tenemos que amar la verdad de Dios. La verdad es un término que Juan utiliza para abarcar, encerrar todos los principios, mandatos y doctrinas bíblicas. Esa palabra verdad, caminar en la verdad, amar la verdad, vivir la verdad, se refiere a todos los principios y mandatos y doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Usted ama la Biblia? ¿Usted está agradecido por conocer la palabra de Dios? ¿Usted ama conocer la verdad de Dios? ¿Ama la verdad? Tenemos que amar la verdad y aborrecer la mentira. ¿Por qué debemos amar la verdad? Mira lo que dice San Juan 8, Santiago. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice que Él, hablando de Dios el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, es por la verdad de Dios que usted y yo hemos nacido de nuevo. Usted y yo hemos nacido de nuevo, a una nueva vida, el día que usted y yo entramos en contacto con la verdad de Dios. Andábamos en oscuridad en este mundo, pero un día alguien nos introdujo a la verdad, y la verdad nos hizo renacer de nuevo. San Juan 8:32. San Juan 8:32. Ese versículo que está en el escudo de la bandera dominicana. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, la palabra de Dios nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿De qué nos liberta la verdad de Dios? ¿O nos liberta de toda esa herencia vana, pecaminosa que heredamos a nuestros padres? En la palabra de Dios, en 1 de Pedro, dice que esa herencia corruptible que heredamos, esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres terrenales, esa verdad, esa influencia negativa que hemos, verdad, visto y que nos adoptamos del mundo, nos liberta de prejuicios, nos liberta de malas maneras de hacer las cosas. ¿O cuántos cristianos, después de entrar a su vida a Cristo, han entendido lo que verdaderamente debe ser un esposo, lo que verdaderamente debe ser una esposa? ¿Cuántas verdad, prejuicios, limitaciones en la forma de pensar, de hacer las cosas, el Señor, por el conocimiento de la verdad, nos ha ido librando? ¿Cuántos temores y ansiedades usted tenía antes de ser cristianos y que por la verdad Dios lo ha hecho libre hoy día? Debemos amar la verdad, hermanos. Segunda de Juan 1 dice, versículo 1, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hermanos, la verdad es lo que nos une a nosotros
con Cristo. La verdad, que es la palabra de Dios, es lo que nos une los unos con los otros como creyentes. Estamos unidos por la verdad. En el momento que se deje de predicar la verdad, no hay razón de ser de la iglesia. Porque dice 1 Timoteo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia existe para proteger, promover, enseñar, predicar la verdad de Dios. En un mundo de oscuridad, en un mundo de mentiras, en un mundo de falsedad, la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que amar cada día más la verdad. ¿Usted ama la verdad de Dios? Por eso estamos aquí, por eso usted vino esta noche otra vez. No se quedó en su casa porque usted ama la verdad. Usted ama escuchar la verdad. Usted ama conocer la verdad. Y ese segundo punto, no solamente debemos amar la verdad de Dios, debemos cada día procurar conocer más la verdad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, necesitamos conocer cada día más la verdad, porque solo a través del conocimiento de la verdad es que podemos llegar a la madurez espiritual. Solamente a través del conocimiento de la verdad podemos llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Hermano, usted y yo ya no somos lo que antes fuimos, amén. Usted ya no somos los mismos que éramos antes de Cristo, no somos, o no deberíamos ser, pero usted es 100% seguro que usted y yo no somos ya lo que éramos antes, pero todavía no somos lo que Cristo quiere que seamos. Y para que podamos llegar hacia ese punto en nuestra vida, para que podamos descubrir, para que podamos ver lo que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestra vida, necesitamos conocer ¿qué? La verdad de Dios. La verdad nos va a llevar al conocimiento de la voluntad de Dios, al crecimiento espiritual, a la semejanza de Cristo, hermanos. En la medida que usted y yo estamos sumergidos en la verdad, somos transformados en la palabra de Dios de gloria en gloria. Cuando usted y yo estamos, ¿verdad?, contemplando en la Biblia la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Porque Santiago utiliza la ilustración del espejo para representar la palabra de Dios. Cuando usted y yo somos expuestos al espejo de Dios, que es su palabra, usted y yo estamos siendo transformados de gloria en gloria a través de la verdad de la palabra de Dios. De manera, hermano, que tenemos que cada día conocer más la verdad. Número 3, debemos permanecer en la verdad. Según de Juan, el capítulo 1 y el versículo 2. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Debemos no solamente amar la verdad, conocer más la verdad de Dios, debemos permanecer en la verdad de Dios. Recuerde que el apóstata es el que no permanece en la verdad.
debemos permanecer en la verdad de Dios. Oiga lo que le dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 18. Capítulo 3, perdón, versículo 14, 2 Timoteo 3, 14. Él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tenemos que persistir en la verdad. Tenemos que persuadirnos de la verdad de Dios y tenemos que permanecer en la verdad de Dios. Tenemos que permanecer, hermanos. Qué bueno encontrar a cristianos por años fieles a Dios, permaneciendo en la sana doctrina, permaneciendo en la verdad de Dios. Qué bueno encontrar personas que no solamente oyen la verdad, sino que permanecen en la verdad, que se han plantado en la verdad y han dicho, de aquí nadie me va a mover. Aunque le digan, tú eres muy radical, aunque le digan, tú eres muy anticuado, tú estás desfasado, tú eres muy pariguayo. No. A mí un día me enseñaron la verdad, yo fui persuadido por el Espíritu Santo de que eso es la verdad y yo permanecer en la verdad. Eso de que yo antes pensaba así, pero ya no pienso así. No estoy diciendo, hermano, que uno no puede crecer en el conocimiento de la verdad. Pero crecer en el conocimiento de la verdad no es cambiar la verdad por una mentira. El mundo, hermanos, dice Romanos 1 que Dios está airado con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha suprimido la verdad de Dios. El hombre ha rechazado la verdad de Dios y la ha suprimido. Y después dice que el hombre ha reemplazado la verdad de Dios por la mentira. Y hay muchos creyentes, hermanos, que están atrayendo la ira de Dios sobre su vida porque simplemente ya no están permaneciendo en la verdad y son personas que posibles candidatos a apartarse de la verdad. Tenemos que permanecer en la verdad. En último lugar, debemos practicar la verdad. Debemos practicar la verdad. Dice 2 de Juan y el capítulo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Andando en la verdad. No solamente tenemos que amar la verdad de Dios. No solamente tenemos que cada día anhelar, conocer y escuchar más la verdad de Dios. Debemos permanecer en la verdad y debemos practicar la verdad. Una cosa lleva a la otra, hermanos. Una cosa lleva a la otra. Cuando tú y yo dejamos de practicar la verdad, no vamos a amar la verdad. Vamos a dejar de conocer la verdad y no vamos a permanecer en la verdad. Hermano, la práctica es en lo que nos persuade de la verdad, fortalece la verdad en nosotros, fortalece en nosotros el amor a la verdad, despierta un conocimiento, un deseo de conocer más la verdad y es lo que nos permite permanecer en la verdad. Pero en el momento en que un cristiano que aunque conoce la verdad, deja de practicar la verdad, ese creyente posiblemente puede dejar de amar la verdad, puede dejar de conocer la verdad y eventualmente va a dejar de permanecer en la verdad, se va a apartar de la verdad. Hermanos, se sorprendería de cuántas personas se han apartado de la verdad, no porque no se les enseña la verdad de Dios, no porque no conocen la verdad de Dios, sino porque simplemente han dejado de ponerla en práctica. En alguna área de su vida han bajado las defensas, han dejado de practicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, usted y yo lo leímos la semana pasada, en 1 de Juan 1:6, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos. Y dice,
y no practicamos la verdad. ¿Cuántos creyentes que conocen la verdad, que han sido maestros de la verdad, se enredan con una mujer ajena y se apartan de la verdad? ¿Cuántos creyentes, verdad, mujeres cristianas, verdad, conocen la verdad, han llegado a amar la verdad, pero aman un pecado más que la verdad y al final se apartan de la verdad de Dios? Hermano, es que la práctica, dicen por ahí, hace el maestro, ¿sí o no? La práctica es lo que nos fortalece. Yo no sé usted, pero cuando usted evangeliza, su identidad como cristiano se fortalece, ¿sí o no? Se fortalece uno se siente cristiano y hay seguridad de que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, cuando usted está enseñando la palabra de Dios, cuando usted está sirviendo a Dios, cuando usted obedece la verdad, su fe se va a fortalecer y su amor por la verdad se va a fortalecer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, el versículo 14, Gálatas 2, 14. Tenemos el ejemplo de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice, para que tenga el contexto completo, el versículo 11, Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Decirle que aún el gran apóstol Pedro, en una ocasión en su vida, no estaba actuando conforme a la verdad del evangelio. Y dice que estaba simulando, estaba siendo hipócrita. Y hermanos, la hipocresía puede llevar a muchos creyentes a apartarse de la verdad. El orgullo. Cristo le dice a los judíos en San Juan capítulo 8, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y le dijo que Satanás es el padre de la mentira y que Satanás no permaneció en la verdad. Satanás es un ángel de luz, ¿sí o no? Es un ángel que Dios creó, un ángel bueno, un ángel que tenía acceso a la presencia misma de Dios, un ángel que servía a Dios. Dios lo había hecho de una manera tal que tenía la capacidad de adorar a Dios. Él tenía el acceso a la presencia de Dios, era un querubín protector, dice la palabra de Dios en Isaías 14. Pero simplemente Satanás, por su orgullo, por su vanidad, no permaneció en la verdad. Y al final terminó ¿qué? Rechazando y apartándose de la verdad. Hermano, tengamos cuidado. Tenemos que siempre estar, ¿cómo? Vigilantes. Vigilantes de lo que permitimos que entre a nuestro corazón o a nuestra mente. Esos pensamientos que van en contra de la verdad, que se levantan, dice Pablo, en contra del conocimiento de la verdad de Dios en nuestras vidas, esos pensamientos que el maligno planta, que se rebelan contra el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad de Dios. Tenemos que rechazar eso, tenemos que resistir eso, no dejar que entre en nuestra mente, no darle cabida, no hospedar en nuestra mente pensamientos que se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios que tú y yo tenemos. Esos sentimientos que el maligno pone en nuestros corazones por cosas malas, esos sentimientos que el maligno quiere
plantar en nuestro corazón, no podemos darle cabida, no podemos decirle bienvenido seas sentimiento malo. No podemos dejarlo posar en nuestro corazón, porque si le dejamos posar en nuestro corazón, si le abrimos la puerta y hospedamos esos sentimientos que están contrarios a la verdad de Dios en nuestro corazón, pueden llegar ¿a qué? A controlarnos. Pueden llegar a dominarnos. ¿Sabe lo que significa andar en la verdad? ¿Sabe lo que significa andar en el Espíritu? ¿Sabe lo que significa ser llenos del Espíritu Santo? Y andar en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es igual que andar en la verdad. Andar en el Espíritu es vivir controlado por el Espíritu Santo. Andar en la verdad, hermanos, es llegar a un punto en que yo amo tanto la verdad de Dios, que yo me dejo controlar, yo soy controlado, yo vivo controlado por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque yo he llenado mi corazón y mi mente, y yo he rendido mi voluntad a la verdad de Dios. De manera que lo que yo hago, digo, a donde voy, todo refleja el control de la verdad de Dios que está en mí. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano le abre su mente y su corazón a la palabra de Dios, mira lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Y la palabra morar, hacer morada, dice la Biblia que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. ¿Qué significa eso? Que vive y permanece para siempre en nosotros. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, y dejamos que ella habite, la hospedamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en abundancia, ella nos va a enseñar lo que Dios quiere que hagamos. Ella nos va a exhortar, nos va a motivar, nos va a animar. Ella nos va a dar sabiduría y va a producir en nosotros cánticos con gracia, salmos, himnos, cánticos espirituales, y nos va a llevar a hacer todo, sea de palabra o hecho, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios el Padre. Cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón, nuestra mente a la verdad de Dios y rendimos nuestra vida y nuestra voluntad a la verdad de Dios, entonces ella pasa a controlar nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, actitudes y hechos. Y todo lo que hacemos lo vamos a hacer en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Bueno, solo así podemos contrarrestar toda la mentira y la falsedad que está en nuestro alrededor, en el mundo que vivimos. Y aún puede ser incluso en el mundo cristiano, toda esa falsedad y toda esa mentira, todos esos vientos de doctrinas y de estratagemas de hombres, de engañadores, todas esas cosas que andan por ahí, todas esas filosofías huecas, el Señor nos va a librar cuando usted y yo amemos la verdad, conozcamos la verdad, permanezcamos firmes en la verdad, practiquemos la verdad y dejamos que la verdad tome control de nuestras vidas. Pero tenemos que estar siempre vigilantes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de toda verdad, que nos enviaste la verdad encarnada que es Jesucristo, que nos ha sellado con el Espíritu de verdad y nos ha dado en nuestras manos la palabra de verdad, para que podamos, Señor, contrarrestar las mentiras del maligno, del pecado, de la carne y del mundo. Padre, ayúdanos cada día como cristianos a amar la verdad. Lo más importante que un cristiano tiene en este mundo es la verdad de Dios. El salmista David decía, si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué harán los justos en este mundo?
Pero Padre Celestial, tú quieres que no solamente conozcamos la verdad, sino que practiquemos la verdad y que seamos controlados por tu verdad. Padre Celestial, ayúdanos cada día a estar vigilantes, porque cada día vienen visitantes a nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, pensamientos, sentimientos, a nuestros hogares, a nuestras familias, aún a nuestras iglesias. Vienen visitantes mandados por Satanás para engañarnos y desviarnos de la verdad. Padre, ayúdanos a ser vigilantes, para no decirle bienvenido a sus sentimientos, para no decirle bienvenido a sus pensamientos, para no decirle bienvenido a esas personas que quieren engañar nuestras vidas, para que podamos, Señor, cada día permanecer firmes en la verdad. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Voy a pedir al pastor que continúe con este tiempo de invitación.